Buenas tardes, ¿cómo andan todos? A ver si me escuchan bien. Impecable, Mario. Buenísimo. Bueno, hoy lo que vamos a ver es un poco rebalanceo de carteras en escenarios bajistas, un poco para contar lo que está pasando. Más que nada esta charla va a estar orientada a lo que es rebalanceo en carteras de renta variable. También puede ser para algo de renta fija, pero más que nada está pensado lo que está pasando hoy con las acciones y CDRs, con este ajuste que estamos viendo, más que nada en las tecnológicas. Para explicar un poco qué es lo que está pasando, vamos a dividir la charla en tres. Primero un repaso de algunas herramientas para poder entender qué está pasando. Después vamos a ver específicamente qué está pasando con los precios de las acciones, cuáles están cayendo y por qué, y cómo influye la suba de la tasa de interés de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Y por último vamos a ver las recomendaciones de qué hacer de acuerdo a distintos perfiles y distintas opciones para rebalancear la cartera, entendiendo y viendo un poco los distintos ejemplos de lo que pasó antes y cuál es el costo de oportunidad de entrar, salir o tomar una decisión apresurada. Bueno, vamos a ver un poquitito las herramientas que vamos a repasar, herramientas de análisis, la TIR. Todo esto, para los que por ahí no saben, los clientes nuestros tenemos en un curso que armamos, que se puede ver on demand, donde está todo explicado, estas herramientas con ejemplos, TIR, band, duration, el tema del beta de las acciones, que lo vamos a ver un poquito hoy. Si lo quieren ver, inclusive también tenemos un curso que vamos a arrancar ahora el mes que viene, donde vamos a repetir el curso del año pasado, pero lo vamos a hacer directamente en vivo, no va a ser on demand. El tema de la TIR, la tasa interna de retorno, es la rentabilidad que genera un proyecto que mide lo que es la rentabilidad de la inversión. Entonces, cuando nosotros hablamos de la TIR de un bono, es el rendimiento que tendríamos si lo mantenemos hasta el vencimiento. ¿Por qué voy a hablar un poco de TIR? Porque vamos a hablar un poco de la TIR de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, que es lo que hace que impacta ahora en las acciones. Entonces, la TIR, el rendimiento de los bonos de Estados Unidos, recuerden que la TIR hay dos supuestos que se basan, que es que se mantiene la inversión hasta el vencimiento y que se reinvierten los cupones a la misma tasa TIR. Esto después, si lo quieren ver con más profundidad, está en estos cursos, pero acá lo primero que queremos que veamos es cómo impacta la TIR en los precios. A medida que la TIR sube, los precios van cayendo. Y a medida que el precio, que la TIR va subiendo, que la TIR va bajando, el precio va subiendo. Ahora lo que está pasando es que el rendimiento de los bonos de Estados Unidos está subiendo y eso hace un efecto de que bajen los precios de esos bonos. Y eso impacta en las acciones. Ahora vamos a ver cómo es que impacta y de qué manera y en qué tipo de empresas los afecta más. Lo que veíamos acá, bueno, la relación entre TIR y precio cupón, esto es más un poco para los bonos, pero bueno, saber que cuando el precio del bono es igual a la TIR, están a la par, encima o abajo puede estar bajo la par o sobre la par. No quiero entrar en detalle de eso porque justamente hoy no vamos a ver eso en detalle. La duration es la medida en años que tiene el bono en recuperar esa inversión. Esperen que cierro esta ventana, así no me suena. Entonces, volvemos a duration. La duración, con lo que se mide el riesgo de un bono, de un activo financiero, es con la duration. La duration justamente que vamos a ver en los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años, vamos a ver después por qué se utilizan esos para evaluar las acciones. A lo que vamos a llegar hoy es a cómo se evalúa, cuál es el precio de las acciones y cómo influye la tasa de interés en el valor de las acciones. También vamos a ver un poco qué es el beta. El beta es la medida de correlación que tiene el rendimiento de una acción respecto al rendimiento del mercado. Dicho en otras formas es cuánto sube la acción por encima del mercado o cuánto baja. A mayor beta, mayor riesgo y mayor sensibilidad, mayor suba voy a tener cuando suba el mercado. Supongamos el beta de Tesla está arriba de 1 y el beta de Coca-Cola está abajo de 1, porque una es una empresa estable y otra es una empresa tecnológica de alto crecimiento. Acá veíamos el beta de la acción, esta medida que es la relación entre la covariancia de la acción de Tesla sobre el mercado sobre la varianza del mercado. Es decir, cuánto varía Tesla de acuerdo a lo que varía el mercado. Si es mayor a 1, significa que va a tener un beta más alto, y acá podemos ver
Esos son los CDRs más operados. ¿Cuál es el beta? Acá en la última columna se puede ver el beta. Si vemos el más alto de todos, 1,58, que es Tesla. Por el otro lado, si buscamos de los más bajos, vamos a ver 0,53, Walmart. Esto es un poco como para ver esta medida que mide el rendimiento y también el riesgo, ¿no?, de cada acción y cómo le impacta a cada uno, que es, como decíamos hoy, el beta es la variación que tiene esa empresa contra el mercado. Cuando el mercado sube 1, Tesla sube 1,58. Cuando el mercado baja, también Tesla te baja el doble. Por el otro lado, las empresas más estables, como Walmart, Coca-Cola, Walt Disney, las que se conocen como las blue chips, que tienen flujos de caja constantes en el tiempo, y no tienen, el crecimiento futuro no es en base a expectativas, sino a flujos ya de ingresos concretos que tienen, eso hace que el beta sea más alto o más bajo. Y ahora vamos a ver por qué ese beta es más alto y más bajo cuando veamos bien el tema de cómo impacta la tasa de interés. Si uno mide la tasa de interés de Estados Unidos, esto fue una semana antes de la crisis del COVID. Si ven la curva de rendimientos de la tasa de bonos de Estados Unidos, que es la tasa libre de riesgo, esto es como vienen rindiendo, de acuerdo a la duration, como vemos acá abajo, y la TIR acá de este otro costado. A medida que mayor es el plazo, mayor es el riesgo y por ende tiene que ser mayor el rendimiento esperado. Si vemos la tasa a 10 años, estaba rindiendo 2,88. ¿Qué pasó cuando empezó la crisis del COVID? Todos los bancos centrales bajaron las tasas de interés a cero para reactivar la economía. Ahora vamos a ver con un ejemplo concreto qué pasa con las acciones cuando baja la tasa de interés de Estados Unidos. La curva va a estar invertida, al principio pasa a estar invertida, pues pasa a estar plana, como al principio estuvo plana, y ahora lo que estamos viendo es que la tasa de interés a 10 años, lo que pasó este último mes, empezó a subir. La idea es que a medida que la economía empiece a reactivarse, los bancos centrales van a liberar un poco las tasas de interés, van a volver a valores normales, a medida que la economía empiece a reactivarse. Y eso va a hacer que algunas empresas y algunos sectores tengan unos pequeños ajustes. Esto es lo que está pasando hoy, esto lo saqué hace un rato, esto es los rendimientos de las tasas del Tesoro, como están rindiendo hoy a 3 meses, fíjense la tasa es casi cero, y a medida que el plazo es más alto, a 10 y a 20 años está entre 1,40 a 2,09, los bonos del Tesoro a tasa cero están 1,59 a 10 años, y después tenemos los bonos corporativos y municipales que siempre están un plus por encima de lo que son los bonos del Tesoro de Estados Unidos, que son los que se considera libre de riesgo. Entonces, si estos bonos suben, sube todo. Suben los bonos corporativos, suben los bonos de Latinoamérica y sube también los bonos de Argentina. En la curva de rendimientos, después lo vamos a ver con el gráfico, es en el eje vertical donde se cruza. En el momento cero hay un plus de riesgo y de rendimiento que es los bonos del Tesoro. Después lo vamos a ver con un ejemplo concreto. Esto que estamos viendo acá es actualmente, ahora, qué pasó con la tasa de interés a 10 años. Acá podemos ver cómo venía rindiendo generalmente, como veíamos en el primer gráfico, un 3%, 2,89. Cuando empieza lo del COVID, los gobiernos centrales, los bancos centrales, en este caso la Fed de Estados Unidos, la baja al mínimo posible, llegó a estar a 0,35. Vamos a ver ahora con un ejemplo práctico qué genera eso en las acciones y en las evaluaciones. Y ahora está empezando a subir, principalmente en estos últimos meses, enero y febrero del 2021, que pegó un salto fuerte. Esta suba de la tasa de interés a 10 años impacta en las acciones. ¿Cómo impacta estos cambios de la tasa de interés? El valor de una acción se mide por el flujo de fondos futuros descontados en una tasa libre de riesgo. Esa tasa libre de riesgo que se usa es la tasa del Tesoro de Estados Unidos para los bonos a 10 años, porque generalmente este flujo de fondos que se utiliza para evaluar una empresa, porque ustedes entiendan que el valor de cotización de una empresa es el valor actual de los flujos de fondos futuros que genera descontados a una tasa de interés. Entonces, cuando uno ve el valor de una acción que está cotizando, ese valor intrínseco, si uno, en finanzas, la forma de evaluar una empresa es de flujo de fondos descontados. Entonces, uno va midiendo el flujo de fondos de año 1 al año 10, en algunos casos hasta el año 20, por eso se utiliza la tasa del Tesoro a 10 años o a 20. Y ese flujo de fondos se descuenta una tasa de interés, que es la tasa de interés del Tesoro de Estados Unidos a 10 o 20 años.
Ahora vamos a ver con un ejemplo práctico qué pasa y cómo juega inversamente. ¿Qué pasó cuando los bancos centrales bajaron a cero las tasas de interés y volvieron a recuperarse todas las acciones después de la recesión que hubo por el tema de COVID? Cuando siempre me preguntan cuál es el driver a tener a mano para andar mirando enseguida salir o entrar en alguna acción, yo siempre digo, es mucho más importante qué está pasando con la tasa de interés que con el resto de las variables, que inclusive de los sectores, porque un sector puede andar bárbaro, pero te pega fuerte la tasa libre de riesgo de Estados Unidos y la evaluación de esa acción simplemente por una cuestión matemática, que ahora la vamos a ver, disminuye. Entonces, como decíamos, el valor de la acción se mide por el flujo de fondos futuros descontados una tasa libre de riesgo, que es la de los bonos de tesoro a Estados Unidos. A medida que la tasa de interés sube, el valor actual de las acciones va a ir bajando. Ahora vamos a ver lo que pasó. Como les explicaba, durante la pandemia de COVID, los bancos centrales llevaron a cero las tasas para reactivar la economía. Ahora están empezando a subir las tasas de interés, un poco porque también el mercado les pide rentabilidad, porque, ¿qué es lo que pasa? Cuando la tasa es cero, hay dos tipos de inversores, el que invierte en renta fija y renta variable. Para poder obtener un rendimiento positivo, uno tiene que pasar a asumir más riesgo y pasar a invertir en renta variable, lo cual son acciones. Más gente que se pasa de renta fija porque el rendimiento es cero a renta variable, también eso hace un efecto multiplicador que hace que sigan subiendo las acciones. Las empresas tecnológicas, ahora como vamos a ver, son las más afectadas a los cambios en la tasa de interés, son las que tienen una mayor sensibilidad a las variaciones de la tasa de interés, porque ese flujo de fondos descontado, ese flujo supuesto de crecimiento futuros, son suposiciones y no son flujos constantes que ya tienen. ¿Cómo pueden tener? El ejemplo es Tesla contra Coca-Cola, por ejemplo, o General Electric, Walmart. Yo voy a hablar mucho de Tesla, pero no es que Tesla me encanta como acción, es un monstruo. Quizás esté un poco subvaluada en este momento, sobrevaluada, pero es para tener en cuenta. Entonces, el valor actual de la acción es el flujo de fondos de todos los años, bueno, a 10 años o a 20 años que se haga, descontado una tasa de interés, la que está. Y esa tasa de interés es la tasa de descuento de Estados Unidos. Vamos a pasar a un ejemplo que tengo acá en el Excel. Acá, Giano, Franco, ¿se está viendo el Excel? Sí, Mariano. Perfecto. Bueno, acá tengo dos ejemplos de un flujo de una empresa, el flujo de fondos. Es un flujo de fondos que genera en los próximos 7 años, puse acá, 28.000, digamos 28.000 millones de dólares. Ese es el flujo de caja, ¿no? De una empresa tecnológica y de una blue chip. Las blue chip sería como el caso de Walmart, Coca-Cola, empresas estables que tienen un flujo de caja constante en el tiempo, donde también este flujo representa en los próximos 7 años 28.000 millones de dólares. Si la tasa de descuento la llevan a cero, o como estuvo en un momento casi cero, eso hace que el valor actual de los flujos de fondos sea el valor de los flujos de fondos. El valor actual va a ser casi lo mismo porque no se lo descuenta una tasa de interés. Si la tasa de interés es cero, el valor actual de esa acción va a ser el valor de los flujos de fondos que generan. En este caso las dos van a valer lo mismo, tanto la tecnológica como la blue chip. ¿Por qué? Porque se descuenta una tasa cero. Si a medida que la tasa de interés vaya subiendo, la tasa de descuento empieza a subir, el valor actual de esa acción empieza a caer. Si vemos acá en este ejemplo, a las tecnológicas que tienen un flujo de fondos creciente en el tiempo, donde hay expectativas, todavía no despegó, por ejemplo Tesla, recién este año el año pasado empezó a dar un resultado positivo, y se piensa que los próximos años va a dar un resultado mucho más grande. Este sería el ejemplo de un flujo supuesto como sería el de Tesla. Una suba en la tasa de interés de los bonos de Estados Unidos hace que el valor actual de esa empresa caiga mucho más que una empresa que los flujos son estables. Porque el descuento por un efecto matemático del valor actual de ese flujo de fondos descontado a una tasa de interés del 3%, va a hacer que estos flujos de los años últimos, que es como sería el flujo de fondos de las empresas tecnológicas prácticamente, ¿no? Que están empezando a despegar y se supone que van a mantenerse y van a seguir creciendo, van a mantener el ritmo de crecimiento. K, que sería la velocidad de crecimiento, sería este y sería creciente en el tiempo. Esto hace que el valor actual de esa acción caiga. Entonces, lo que está pasando es que estamos pasando de una tasa de interés que estaba en el 1%, ahora está pasando la tasa de interés, está bajando al 2,
quizá pueda llegar al 3% como antes. ¿Y eso qué hace? Que matemáticamente las tasas de interés hace que esa suba haga que el valor actual de esa empresa sea menor, porque se descuenta una tasa más alta. Matemática pura es esto. Eso hace que, si vamos a ver un poquitito y comparamos, ¿no? Un poco lo que sería el Nasdaq con el Dow Jones. El Dow Jones el Nasdaq es donde el mercado donde están las empresas tecnológicas, y el Dow Jones las empresas industriales, las más estables, las que en este caso serían que tienen un flujo de caja más estables. Si vemos el último mes, el Nasdaq cayó un 4,54. Si vemos el último mes, el Dow Jones subió un 2,35. Ahora, si miramos el último año, bien, acá vemos cómo cayó el Dow Jones con el tema del COVID, se recuperó, pero subió un 20%. Si vamos al Nasdaq, el último año subió un 49%. Y esto que vemos acá es este ajuste que está teniendo el Nasdaq, que esto es la suba de la tasa de interés de los bonos de Estados Unidos. Entonces, yo lo que quiero que entiendan hoy, antes de salir corriendo a comprar o a vender, o a tomar decisiones sin saber, quiero bajar con un ejemplo muy práctico como es este Excel que estábamos viendo, algo muy técnico y muy teórico que muchas veces no se explica o se explica de una forma, se da por sentado de que esto es así, y quizá mi alma de profesor me hace llevarle un ejemplo y que lo vean, que vean cómo afecta más a las acciones tecnológicas estos movimientos en la tasa de interés, y que vean cómo el valor actual es el valor de cotización de una empresa que cae simplemente porque sube la tasa de interés. Después vemos por qué sube, por qué baja, pero entender los movimientos de la tasa de interés de Estados Unidos va a entender por qué suben y bajan las acciones. Entonces mi idea era que hoy veamos un poco esto, veamos qué está pasando en el Nasdaq, si es cuestión de tomar una decisión de salir de corto plazo y pasarse a sectores más estables, con flujos de caja más estables, que quizá si este aumento, ahora vamos a ver, si este aumento de la tasa de interés sigue, vamos a ver de que esta caída se va a seguir ajustando. No es para salir corriendo a vender, porque después hay que entender un poco cuál es el perfil de cada inversor, y si uno va a largo plazo, lo que siempre decimos, la tecnología no va a desaparecer a 10 años. Puede haber una caída en el corto plazo, pero si uno es un inversor de largo plazo, no tiene que salir corriendo a vender, y tiene que saber que esta caída puede seguir cayendo, y quizás sea oportunidad de compra, si uno está seguro de ese sector y de esa empresa, pero no salir corriendo. Ahora, si uno es un inversor de corto plazo que está midiendo oportunidades para hacer trading de corto porque le dedica mucho tiempo a esto, quizás sea un momento de salir de tecnológicas y pasarse al Dow Jones o a empresas más estables, o quizá algo de renta fija. Vamos ahora un poco, para seguir con este tema, este gráfico que les traigo acá está muy bueno. Acá se ve desde que empezó el COVID la relación entre el bono del tesoro de 10 años de Estados Unidos y los dividendos del SP500. El SP500 es el índice que mide las 500 acciones más grandes, o de capitalización bursátil más grandes de Estados Unidos. Miren la relación. Estos son los dividendos que pagaban la promedio, que pagaban las empresas del SP500. Y este es el rendimiento de los bonos del tesoro de Estados Unidos. Empieza a caer con el COVID, ahora ven que estos últimos meses empieza a subir, pega este salto fuerte acá, a medida que están bajando los dividendos de las empresas de Estados Unidos, está subiendo, y acá en este momento estamos chocando. ¿Dónde? ¿Qué significa que se hayan chocado? Significa que un activo libre de riesgo, que es la tasa de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años, me rinde lo mismo que si yo quiero cobrar dividendos de acciones del SP, el promedio de dividendos del SP500. Entonces, ¿qué significa esto? Algo con cero riesgo me está rindiendo lo mismo que algo con muchísimo riesgo. Y esto es lo que se llama flight to quality, que por ahí lo van a escuchar 800 millones de veces, o en artículos o en el diario. Flight to quality es, si la tasa de interés sube de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, yo por el mismo rendimiento me voy a un activo de mayor calidad. Salgo de la renta variable y me voy a la renta fija. ¿Cuáles son los primeros activos que se ven afectados en esto? Los más volátiles, los que tienen beta más alto. Lo que explicábamos hoy del beta, que generalmente son las tecnológicas. Yo lo quería mostrar lo que está pasando un poco. No es para asustarse, pero es para entender, y de acuerdo al perfil de cada uno, tomar decisiones. Pirámide de riesgo-rendimiento, esto lo vimos mucho en el curso, entender un poquitito desde
cero riesgo, son los bonos del Tesoro de Estados Unidos, que como veíamos, después vamos a ver en un grafiquito, podemos ver acá. En este gráfico de riesgo-rendimiento, la curva en realidad no sale de acá, sale desde acá. Y esto que sale desde acá es el rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años. Si esto es 3%, acá arranca esta curva, en realidad arranca de acá. ¿Por qué? El riesgo cero es ese rendimiento. Si arrancamos de lo más bajo, de menos riesgo, es los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Después empiezan bonos de países desarrollados, obligaciones negociables, que son los bonos corporativos, fondos de inversión diversificados, que serían los ETF, empresas de primera línea multinacionales, ya sería renta variable. Dentro de esto después entran los que serían separar entre las más riesgosas, menos riesgosas, de acuerdo al beta de cada acción. Empresas argentinas, entra acá el Merval, el panel general, que ni siquiera las que entran en el Merval, son empresas más chicas, y después los instrumentos derivados. Esto como para entender un poquitito la pirámide de riesgo-rendimiento, para decir, bueno, ¿dónde estamos parados? Yo estoy parado acá, bueno, o en CDRs, que sería acá, y ver de acuerdo a cada uno dónde quiere meterse, de acuerdo al rendimiento, y siempre acuérdense de, a medida que uno tiene mayor aversión al riesgo, va a asumir mayor riesgo para afrontar mayor rentabilidad. En el tema de armado de cartera de acciones, renta variable, uno de los temas claves es la diversificación. Según varios estudios, el número de acciones donde uno llega a un punto que luego de eso el incremento marginal en diversificación es mínimo, es entre 8 y 9 acciones. Si uno tiene entre 8 y 9 acciones, primero volvamos, hay dos tipos de riesgo. El riesgo diversificable y el riesgo no diversificable. El riesgo no diversificable es el riesgo del mercado. Pero si yo tengo 3 acciones y me cae una, ya perdí el 33% de mi patrimonio. El número de acciones óptima a tener siempre cuando uno arma un portfolio de comprar acciones o CDRs en lugar de comprar un índice, que sería un fondo común de inversión, un ETF, sería entre 8 y 9. Siempre diversificadas por sector. Y acá puede ser que en un mismo sector uno puede diversificar en distintos tipos de acciones. Por ejemplo, el sector financiero, uno puede tener acciones de un banco tradicional, Bank of America, puede tener acciones de Visa, y puede tener acciones de PayPal. Entonces uno está teniendo dentro de un mismo sector 3 tipos de acciones con un comportamiento totalmente diferente. Cuando uno arma la cartera, esto es importantísimo tenerlo en cuenta, cuál es el horizonte que uno va, el horizonte temporal, a qué plazo es su inversión para entender la distribución, el asset allocation entre renta variable y renta fija. Estos años, acá esto generalmente es como la Biblia de cómo se arma una cartera de inversión. Si uno va a más de 10 años, lo recomendable es ir 100% en acciones. Ahora vamos a ver por qué, vamos a ver con un ejemplo claro de lo que pasó en los últimos años. Si uno va un poco menos de años, ya va incorporando algo de renta fija, en el corto plazo sería un 70%. El corto plazo en Estados Unidos es entre 3 y 5 años. En Argentina, 3 y 5 años es una eternidad. Se mide diferente en Argentina cuando medimos el armado de portfolios. Pero esta distribución entre renta fija, renta variable y horizonte temporal es clave para entender uno a qué horizonte va. Si uno va a 10 años, o a 10, o a 5 años, y está la parte que está en renta variable, cada vez que cae algo, y está seguro de eso que está invirtiendo, no tiene que vender, tiene que comprar más en todo caso. Ahora vamos a ver un ejemplo claro. Así lo tenía por acá. Vamos a esto mejor. Vamos a ver el ejemplo claro de qué pasó los últimos 5 años en el Nasdaq. Si uno mide los últimos 5 años, subió un 175%. Ahí en el Nasdaq es de riesgo. Vamos al Dow Jones, que es lo que menos riesgo tiene. Los últimos 5 años rindió un 83%. Si uno quedó comprado, y cada caída que uno va viendo, y entiende esas caídas, entiende los conceptos de por qué está cayendo, vuelve a comprar, utiliza las caídas para recomprar, y vuelve a comprar, uno va multiplicando su ganancia, y ya no vas a tener un 83%, por ahí vas a tener un 120% de ganancia. El tema clave acá es mantener el pánico y entender fundamentalmente este ciclo. Pues lo más difícil es esto, entender el ciclo en el que uno se encuentra, las emociones, convivir con esas emociones, entender
cuál es el perfil de riesgo de cada uno, si uno es apto para invertir en renta variable o no, si el estómago es apto, puede dormir tranquilo o no, y entender qué va a pasar. Momentos de que arranca con optimismo, sube, euforia, empieza a caer, ansiedad, negación, y acá empieza retroceso temporal, soy inversor de largo plazo, empieza a mentirse. El trader en la primera caída quizás sale, como veíamos, pero el otro utiliza estas caídas y mantener el control y las emociones para no llegar a momentos de pánico, y estos son los puntos máximos de oportunidad para recomprar y entender eso y no caer en depresión, pánico, y entender estos ciclos para volver a comprar y entender siempre a dónde va el horizonte temporal de cada uno. Porque si uno va a 5, 10 años o quiere, no sé, comprarme una casa en 2 años, y bueno, yo ahí no voy a estar tanto riesgo en renta variable. Por ahí a 2 años voy a estar un poco más en renta fija. Pero la parte que estoy a largo plazo, entender los ciclos y no caer en el ciclo de euforia, negación, miedo, pánico, depresión y vuelta a subir optimismo. Generalmente, uno, cuando empieza a caer, se miente a sí mismo, llega al punto medio y por ahí se cansa acá pánico y vende en este punto. Es clave entender este ciclo para poder aprovechar y tomar decisiones. Que lo que queremos hacer acá es que aprendan a tomar decisiones en estos escenarios bajistas. Primero entender por qué ocurren, porque quizá uno está en una empresa tecnológica, está en un sector de amplio crecimiento, con un flujo de fondos creciente en el tiempo, que tiene todo a favor, pero de un día para el otro la tasa de interés de Estados Unidos que empieza a subir, y es un dato que no te sale en ningún informe de ninguna sociedad de bolsa, tiran estos informes de qué pasa con la tasa de interés de Estados Unidos, y entender de que por ahí te vas a comer un ciclo bajista de 3, 4, 5, 6 meses por el efecto tasa, que como veíamos en ese Excel, matemáticamente te va a hacer bajar el valor de la acción. Entonces, ¿cuáles son las alternativas en un escenario bajista? 1, vender. Perfiles conservadores que se dan cuenta que la volatilidad de la renta variable no es para ellos, o que en el corto plazo tengan que utilizar los fondos y no quieren correr con la incertidumbre y volatilidad de lo que puede pasar en los próximos días. Por ejemplo, esta suba de tasas, no sabemos qué puede pasar. Puede intervenir el Tesoro de Estados Unidos y el Banco Central para hacerlas bajar, o dejarlas para que sigan subiendo a medida que la economía empieza a abrirse, empieza a reactivarse la economía. En algún momento sabemos que las tasas tienen que dejarlas correr, pero no sabemos cuándo. Todo eso depende de cuando la economía se empieza a normalizar y todo empieza a funcionar de vuelta. A largo plazo, esta va a ser una simple caída que para muchos va a ser momento para recomprar a un precio más bajo. Pero en el corto, algunos pueden, y los que necesitan esa plata, van a tener que vender. Preferible vender ahora antes que correr esa incertidumbre. Perfiles conservadores ya más moderados, quizás sea un momento para cambiar la composición de esas acciones, como veíamos hoy, de beta, buscar acciones con un beta más bajo y con dividendos estables. Entonces, decir, bueno, salgo de las tecnológicas y me voy a las blue chips o a las industriales o a empresas con commodities como Vale o Oro. Segunda opción, mantener perfiles ya más moderados con horizonte temporal de mediano y largo plazo, que entienden que esta volatilidad, que es invertir en renta variable, entienden que es un momento para reacomodar quizás sectores, pero siempre se mantienen comprados, nunca venden. La última opción es comprar más perfiles agresivos y que el horizonte temporal sea compatible con el flujo de necesidades que van a tener de esos fondos, donde se dan cuenta que esta volatilidad en la renta variable es común y aprovechan cada baja para recomprar más. Si una empresa o un sector tiene fundamentos sólidos, como hablamos de la tecnología, imagínense un mundo acá a 5 años o a 10 años, la tecnología no va a desaparecer, va a seguir creciendo, más, más y más. Puede haber caídas y son las que tienen mayor sensibilidad a estos efectos tasa de interés, pero no va a desaparecer. Sí puede desaparecer sectores industriales, donde van a tener una ponderación mucho más chica. Un ejemplo es Caterpillar. Caterpillar hace las máquinas pesadas para la industria pesada, donde ya desde el último año está haciendo sistemas donde no necesita que vaya un operario. Las mismas máquinas se configuran con un sistema, van a la obra, se paran en un lugar, tienen el plano ya cargado, aprietan un botón y la máquina hace todo el trabajo que tiene que hacer. Entonces, Caterpillar está pasando a ser ya
más tecnológica que industrial. Se está adaptando al mundo que viene. Quizá haya sectores donde no van a poder adaptarse y van a quedar afuera, pero que hoy, en este corto plazo, quizá tengan un comportamiento mejor y mayores rendimientos que las tecnológicas. Yo estoy hablando de un corto plazo de esto que quizá pueda ser 3, 6 meses. Mayor a 6 meses sabemos que las tecnológicas van a seguir subiendo y las seguimos recomendando, y es más, recomendamos esta caída que aprovechen porque es una opción de compra. Vamos a ver un poco esto de BlackRock y Morningstar, donde qué pasa si uno se mantiene invertido en el tiempo y la probabilidad de perder plata. Un mes, si uno está invertido, esto es un promedio de las acciones desde el 1926 a 2019. Si uno se mantuvo invertido un mes, tenés un 38% de probabilidades de ese mes tener retornos negativos. Si te mantenés un año, la probabilidad de pérdida es un 25%. 5 años invertido en acciones, la probabilidad es el 11%. 10 años, el 5%. Y 15 años, la probabilidad es mínima, 0,2%. Vamos a verlo con otro ejemplo más práctico. Este es muy bueno, este informe que hizo JP Morgan, esto lo charlamos, lo vimos bien en detalle en el curso, estuvo muy, muy bueno. Esto es, ¿qué pasó si vos invertías en el S&P 500, que es el promedio de las 500 acciones de mayor capitalización bursátil en Estados Unidos, invertías $10.000 en enero del 95, y qué pasaba en diciembre del 2014, o sea, 10 años, esos $10. Si vos los mantenías full invest, los dejabas 10 años mantenido ahí, tenías $65.453. Es decir, que tuviste un retorno anual del 9,85, simplemente por comprar, y supongamos que entraste en un ETF que replicó el Nasdaq, el S&P 500, o varias acciones que replicaban la evolución del S&P 500. Sin hacer nada tenías un retorno del 9,85. Supongamos que ahora vos no manejaste bien lo que veíamos de los ciclos, las emociones, de donde las subas, quiero salir antes porque ya subió mucho y ahora me da miedo que baje y quiero bajar y quiero pasarme a otro sector. Si uno en ese entrar y salir, que es muy difícil ganarle al mercado, porque es un juego de suma cero, si yo vendo porque hay otro que compra, uno de los dos gana. Uno vendió caro y el otro compró barato. No hay otra alternativa, es un juego de suma cero. Uno, al comprar y vender, uno gana y uno pierde. Uno tiene que ganarle al mercado para tener rendimientos mayores al 9,85 haciendo trading, y para ganarle al mercado le tenés que ganar a otra persona. Ahora es comúnmente en los últimos años, no solamente le tenés que ganar a otra persona, tienes que ganarle un bot. No sé si saben lo que son los bots, que son programas que operan entre ellos solos. Están programados para comprar y vender de acuerdo a miles de fórmulas, algoritmos matemáticos y indicadores que hacen comprar y vender. Entonces, vos no tenés que ganarle a otro inversor, tenés que ganarle a una computadora, lo cual es muy difícil a veces ganar al mercado. Entonces, si uno se mantiene comprado, en los últimos 10 años, el S&P 500 ganaba un 9,85 anual en dólares, sin hacer nada. Si encima cada ciclo bajista recomprabas, esto es mucho más. Ahora, si uno se perdía los 10 días de mayores alzas, la suba en vez del 9,85 pasaba a ser el 6,10. En vez de tener $65.000, tenía la mitad, 32.000. Si vos por querer entrar y salir de vuelta en esos 10 años te perdías los 20 días de mayores subas, tu retorno ya pasabas a tener $20.000 en vez de 65.000. Y así hasta que, si vos te perdías los 40 días de mayores alzas en 10 años, tu retorno era negativo. Perdías plata por querer ganarla al mercado, contra quedarte full invest. Podemos ver algo más de esto, a ver qué más. Nos hizo un poco largo. Si quieren, hacemos algunas consultas, si quieren hacer preguntas. Por ahí yo a veces me copo hablando y no sé si quieren que veamos algún ejemplo específico. A ver, ¿con Balance se puede invertir en bonos de Estados Unidos y otros países? Sí. Con Balance se puede invertir igual. Lo que pasa es que Balance lo que tiene es que no publica mucho todas las cosas que tiene. Con Balance se puede invertir en cualquier fondo común de inversión de Argentina o del exterior. Vos podés invertir en cualquier ETF, que son los fondos comunes de inversión del exterior, que repliquen al Nasdaq, al S&P, o al Dow Jones, o hay uno nuevo que sacaron de acciones relacionadas con las tecnológicas, la 5G, que es lo que se espera que despegue en los próximos 2 años. Todo eso se puede hacer desde Balance y se opera vía mail.
uno se suscribe y se rescata de esos fondos, tardan 72 horas en suscribir y rescatar, y se hace vía mail y después uno lo ve en la pantalla, en la misma hoja, página de ustedes de Balance o del celular, van a ver la evolución diaria de ese fondo común de inversión del exterior. Consideración, se suscribe con dólar cable, no dólar MEP. Si tienen dólar MEP, tienen que pasarlo a dólar cable, no hay parking, se hace en el día, comprando y vendiendo a L30D y vendiendo a L30C. Cualquier consulta de eso nos avisan y les explicamos cómo es. Esas distribuciones entre renta fija y renta variable no aplican del mismo modo al mercado local, ¿no? Sí, totalmente, es lo mismo, exactamente igual. La única diferencia es que el riesgo de Argentina es mucho mayor al riesgo de Estados Unidos, pero la distribución que vos hagas entre renta fija y renta variable es exactamente igual. Eso, lo único que puede haber de diferencia es de que acá se considera corto plazo hasta 1 año, y en Estados Unidos corto plazo es 3 años. Pero es exactamente igual. Pero bueno, lo principal que yo quería que vean es el efecto de cómo la tasa de interés, por una cuestión matemática, hace que te baje el valor de las acciones, y cómo les pega más a las acciones tecnológicas, porque el flujo de fondos es creciente en los próximos años y no constante. Es algo que es matemática pura, no se explica en ningún lado, se da por sentado, pero es para que entiendan y qué puede pasar en estos momentos. Los que están en tecnológicas no es para que salgan corriendo a vender y se pasen a industriales, si su horizonte temporal es de largo plazo. Pero entender los movimientos del mercado. No sé si tienen alguna pregunta o algún tema que quieran sugerir para que toquemos para las próximas semanas. Capaz en aprovechar y consultar si en este día y horario les viene bien, nos pueden mandar un mensaje, como para ir organizando también un día y un horario que les quede cómodo a todos, o capaz buscamos otra modalidad y mandamos videitos. Eso, si nos pueden comentar como feedback, sería genial. Sí, hay muchos que se conectan tarde y ven la grabación, otros que el horario están ocupados, o si prefieren una alternativa que estábamos manejando es esta misma charla, resumirlo, hacerlo más corto y tirar videitos cortos con resúmenes y explicaciones de lo que ustedes quieran, semana a semana. Eso, lo que a ustedes les parezca mejor, si quieren nos pueden ir avisando acá en el chat a ver qué les parece. ¿A cuánto se podría ir la tasa? Como para considerar cuánto más se podría y por ende afectar. Obvio que una estimación. Y lo que veíamos en una de las filminas, las primeras, antes de COVID estaba 2,85 la tasa, ahora está 1,60 y algo. Tiene recorrido para seguir subiendo. El tema es si la Fed va a dejar esa suba, la va a convalidar o va a intervenir. De la misma forma que intervienen acá el Banco Central, ellos pueden intervenir y controlar las tasas. Yo creo que a medida que va avanzando Estados Unidos, tanto en el plan de vacunación, y veamos que la economía en Estados Unidos y en el mundo se empieza a reactivar, las tasas tienen que subir. Esta suba es mucho más rápida de lo esperado. Por eso el efecto que está teniendo. Si suben las tasas, caerán los commodities, oro y plata, se aprecia el dólar. Sí, el efecto del corto plazo, sí. Lo que pasa es que los commodities, por una cuestión de demanda, también están subiendo muchísimo. Oro, plata, soja, maíz, están volviendo a tocar máximos por una cuestión de demanda. Esto les puede hacer caer un poquitito, pero si la demanda es constante y al alza, no deberían caer. Que es un poco lo que hablábamos también de las tecnológicas. Sí, puede que haya un efecto tasa, como ya lo vimos, que es real y está cayendo en este último mes, pero si el mundo sigue demandando de tecnología y las tecnológicas siguen optimizando procesos, como por ejemplo ahora Caterpillar está pasándose a procesos tecnológicos, y el mundo va por ese lado, no deberían seguir cayendo, sino que quizá este ajuste y esta caída que vimos en este último mes tendría que ser el piso. Considerando lo que es el tema del dólar, acá, ¿recomendarías invertir directamente afuera las acciones en lugar de vía CDRs? Bueno, ahí hay un tema que hay que analizar, la situación de cada uno y la situación impositiva. La compra-venta de CDRs
la ganancia que vos tengas por compraventa de CDRs no pagás impuestos. La liquidez que tenés en CDRs, en algunos papeles, es baja. Es una de las contras. Y algunos papeles no los tenés. A partir de esta semana hay 21 CDRs muy buenos que se van acumulando. Y la lógica es que sigan incorporándose más CDRs porque el Merval está prácticamente muerto. Si uno ve el volumen operado de CDRs y Merval, lo mató. Ya ayer estaba mirando, generalmente era casi un 2, 2,5, ahora ya está un 3,5 y medio arriba del volumen operado del Merval, lo que son los CDRs. Eso te dice que la gente huye del riesgo argentino. Volviendo al tema que me decís, invertir vía CDRs. El tema impositivo es un beneficio de los CDRs, la liquidez es una contra. Vos podés invertir directamente vía ETF si querés copiar un mercado, que también está bueno de acuerdo a lo que vos querés hacer. Si vos sos un trader de corto, que vas comprando y vendiendo CDRs en el corto plazo, hacelo vía CDRs. Si lo vas a hacer, querés, lo que veíamos en los ejemplos, yo quiero comprar un ETF, voy poniendo los dólares en un ETF que replique el SP500, duermo tranquilo y cada vez que cae compro más, y ahí sí, anda por un ETF y listo. Bueno, no sé si quedaron más preguntas, creo que está todo. Cualquier cosa nos escriben por acá o por el grupo de WhatsApp. Directamente vamos viendo a ver qué alternativa tomamos, si la de hacer videos cortos o lo de cambiar el horario. Eso como a ustedes les parezca mejor. Les mando un saludo y nos vemos la semana que viene.